En lo más profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, lejos del alcance de las carreteras o la rutina, se alza una cabaña como ninguna otra, un lugar a la vez inquietantemente silencioso e infinitamente intrigante. Pertenece a Noah Brown, el miembro más enigmático de la familia Bush People de Alaska. Mientras sus hermanos y hermanas forjaban su identidad, cazando, pescando y forjando la vida en el suelo helado. El viaje de Noah siguió un camino muy distinto basado en la invención, el secreto y el aislamiento. Para el mundo exterior era el científico loco de la familia, un hombre cuya mente vagaba por donde otros temían pisar, siempre trasteando, siempre construyendo. Sin embargo, ni siquiera sus más allegados sabían lo que ocurría tras la puerta de su escondido refugio. Durante años, la cabaña de Noé fue más que un hogar. Era un misterio. Sus puertas permanecían cerradas, sus ventanas tapadas, su propósito desconocido. Los miembros de la familia susurraban sobre ella, en voz baja preguntándose qué secretos guardaba tan ferozmente su tranquilo hermano. La cabaña se convirtió en un símbolo, en parte curiosidad, en parte precaución, un lugar que despertaba fascinación e inquietud. Pero cuando por fin llegó el día de abrir la puerta, lo que encontraron dentro lo cambió todo. Compartimentos ocultos diarios codificados, intrincados planos, y una cámara oculta que nadie sabía que existía. Todo ello dibujaba un retrato de Noé mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. Noah Brown siempre ha sido diferente, un pensador en una familia de hacedores. Mientras sus hermanos prosperaban en el desafío físico de domar el brutal terreno de Alaska, Noah se dejaba llevar por algo interno, una imaginación que se negaba a descansar. Veía posibilidades en cada herramienta rota, en cada cable sobrante, en cada sonido que el viento hacía entre los árboles. Su cabaña se convirtió en el lienzo de esa imaginación, un espacio sagrado donde la mente y la máquina se encontraban. Pero también era una fortaleza de soledad. La misma brillantez que hacía único a Noé también lo aislaba. ¿Por qué construir un santuario tan alejado incluso de los que más le querían? Para la familia la cabaña era a la vez impresionante e inquietante. Pasaban junto a ella cuando iban a cazar o a recoger leña y miraban hacia sus ventanas enrejadas. Nunca parecía abandonada. A veces salía humo de la chimenea, pero rara vez recibía visitas. El aire que la rodeaba desprendía una extraña energía, una sensación de estar siendo observada, como si la cabaña tuviera secretos que no estuviera dispuesta a compartir. Dentro Noah había construido su propio mundo. Las paredes estaban forradas de herramientas hechas a mano, bocetos mecánicos y dispositivos que parecían sacados de otro siglo. Algunos inventos eran sencillos artilugios de supervivencia y soluciones ingeniosas para la vida en los arbustos, pero otros eran irreconocibles, casi futuristas. Cada pieza contaba una historia de genio inquieto y obsesión silenciosa. Para Noé era su laboratorio, su refugio, su legado. Para todos los demás era un enigma envuelto en la naturaleza. Sus hermanos a veces bromeaban diciendo que escondía una máquina del tiempo o que trabajaba en algo que el gobierno querría confiscar. Pero bajo el humor había auténtica curiosidad y a veces preocupación. ¿Qué era tan importante para que Noah lo ocultara a su propia familia? Estaba construyendo algo peligroso. O el peligro estaba en lo que intentaba escapar. La verdad era más complicada. La cabaña no era solo secreto, sino también control. Para Noah, cuya vida había sido constantemente filmada, juzgada y expuesta a millones de personas, aquella pequeña estructura de madera representaba la libertad. Era el único lugar donde el ruido del mundo no podía alcanzarle. Allí, rodeado de silencio e invención,
podía ser simplemente él mismo, sin cámaras, sin expectativas, sin interferencias. Pero incluso la libertad puede convertirse en obsesión. Con los años su soledad se hizo más profunda. La cabaña dejó de ser un taller para convertirse en una cámara acorazada no solo para sus creaciones, sino también para sus pensamientos, miedos y recuerdos. Cuando la familia entró por fin, no se trataba solo de un espacio físico, sino de la mente de Noé al descubierto. Los diarios codificados revelaban años de reflexiones privadas, planos de máquinas de supervivencia y crípticos bocetos de mecanismos que nadie podía explicar de inmediato. En una esquina había una puerta sellada, reforzada, nueva y completamente fuera de lugar. Aquella puerta cerrada atrajo las miradas de todos. Era la única parte de la cabaña de la que Noah se negaba a hablar incluso cuando se le presionaba. El pestillo de metal brillaba contra la madera envejecida y había extraños símbolos grabados en el marco. No eran marcas al azar, sino algo deliberado. ¿Qué podía ser tan importante como para ocultarlo incluso a la familia? Cada cabaña cuenta una historia. Pero la cabaña de Noah Brown contaba una envuelta en silencio, construida tabla a tabla, a base de secretos y soledad. Para algunos, era la obra de una mente brillante, adelantada a su tiempo. Para otros, era la obra de un hombre atormentado por cosas que no podía decir en voz alta. Y cuando la familia se detuvo ante la última puerta cerrada, una verdad quedó clara: lo que hubiera más allá no solo revelaría lo que Noé había estado construyendo, sino también quién era en realidad. ¿Por qué un hombre que lo compartía casi todo sobre la vida en la naturaleza mantenía oculto aquel lugar? ¿Era solo el refugio de un inventor que quería espacio para sus pensamientos? ¿O había algo mucho más inquietante detrás de aquella barrera? Cada vez que alguien echaba mano del picaporte y lo encontraba inflexible, las preguntas se hacían más fuertes. Había murmullos entre los hermanos. Algunos bromeaban diciendo que Noah estaba construyendo un robot allí dentro, una máquina que podría cortar leña o cazar ciervos. Otros se preguntaban si estaba construyendo algo peligroso, un artefacto demasiado arriesgado para dejarlo a la intemperie. Y otros pensaban que la puerta cerrada no tenía nada que ver con inventos. Podría guardar recuerdos demasiado dolorosos para compartirlos. Podría ocultar temores que no estaba dispuesto a admitir ni siquiera a sí mismo. Noah nunca respondía directamente cuando se le preguntaba. Sonreía de esa manera tranquila y misteriosa y cambiaba de tema. Sus evasivas solo alimentaban más especulaciones. Si no había nada que ocultar, ¿por qué eludía las preguntas? Si no había nada que temer, ¿por qué la cerradura brillaba como si la hubieran colocado allí ayer? La presencia de aquella puerta empezó a cobrar vida propia. Ya no era solo un trozo de madera con bisagras y una cerradura. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio silencioso de que Noé vivía en dos mundos. En el mundo abierto era el ingenioso hermano moreno que compartía risas y conocimientos. En el mundo oculto era otra persona guardando secretos que nadie más podía ver. ¿Qué clase de hombre elige construir una fortaleza dentro de su propia casa? Los que pasaban por delante de la puerta cerrada a menudo sentían un escalofrío. Era como si la propia cabaña guardara algo que no quería que se revelara. Cada pregunta sin respuesta empujaba a la familia más cerca de la sospecha. ¿Qué protegía Noé? ¿Por qué había elegido el silencio en lugar de la honestidad? Y lo más inquietante de todo, ¿qué ocurriría cuando aquella puerta se abriera por fin? La puerta cerrada no era solo un límite de madera y metal. Era una barrera de confianza, un guardián silencioso de misterios que exigían ser desvelados, planos de una mente oculta. Cuando por fin la familia consiguió mirar más allá de la puerta cerrada de Noah Brown, lo que encontraron no fueron montones de ropa ni aparejos de caza. En su lugar, la habitación reveló algo mucho más revelador sobre quién era realmente Noah.
Esparcidas por las mesas clavadas en las paredes y apiladas en montones ordenados, había hojas de papel llenas de bocetos, diagramas y extraños cálculos. Cada dibujo parecía abrir una ventana a la mente de un hombre que veía el mundo no solo como era, sino como podría ser. ¿Por qué escondería Noé estos planos a la gente que amaba? ¿Por qué los guardaría como si fueran tesoros demasiado sagrados para compartirlos? Los papeles mostraban diseños de máquinas que nunca se habían construido, herramientas de supervivencia que parecían futuristas y artilugios que mezclaban la vida en la naturaleza con la brillantez científica. Algunos parecían purificadores de agua hechos con chatarra, otros parecían generadores accionados por fuerzas naturales, y otros eran tan insólitos que ni siquiera la familia podía adivinar su finalidad. Se estaba preparando Noah para un futuro en el que la familia necesitaría inventos para sobrevivir. ¿O eran estos bocetos el resultado de noches interminables en las que la imaginación no tenía límites? Lo que más asombró a la familia fue la precisión. Noah había dibujado cada línea con cuidado, marcando los detalles, con medidas escritas en palabras, sin dejar nunca una página sin terminar. Parecía un hombre en guerra contra el tiempo, intentando capturar cada idea antes de que se le escapara. Era esta la razón de su aislamiento, la razón por la que mantenía sellada su cabaña. Temía que los demás no comprendieran la profundidad de su visión. A medida que la familia hojeaba página tras página, las preguntas se hacían más pesadas. ¿Por qué Noé nunca habló de sus diseños? ¿Por qué los ocultó en lugar de mostrarlos con orgullo? ¿Fue por humildad? ¿O por miedo a que su genio fuera tachado de locura? Cuanto más veían, más se daban cuenta de que el mundo de Noé era mucho más rico de lo que habían imaginado. No era la obra de un hombre que dibuja por diversión. Esta era la mente de alguien construyendo un universo entero en secreto. Algunos planos llevaban extrañas notas escritas en códigos símbolos que solo Noé parecía entender. Otras contenían palabras que sugerían advertencias, como si hubiera considerado peligros en los que la familia ni siquiera había pensado. ¿Podría Noé haber estado prediciendo las dificultades que algún día les amenazarían? ¿Podría haber estado preparando respuestas mucho antes de que llegaran los problemas? El descubrimiento dejó a la familia dividida entre el asombro y la preocupación. ¿Era Noé un genio incomprendido que preveía las cosas antes que nadie? ¿O era un hombre que se recluía en sus pensamientos, incapaz de dejar entrar al mundo exterior? Los planos contaban una historia que las palabras no podían captar del todo. Revelaban la brillantez de Noé, pero también su secretismo. Y detrás de cada boceto yacía una pregunta inquietante. ¿Qué más escondía que ni siquiera estos papeles podían explicar? El alijo de supervivencia. Cuanto más buscaba la familia en el interior de la cabaña de Noah Brown, más sorprendentes se volvían sus descubrimientos. Lo que comenzó con planos ocultos pronto dio paso a algo mucho más inquietante. En rincones cuidadosamente ocultos tras paneles de madera y bajo tablones sueltos descubrieron alijos de suministros que hablaban de preparación y secretismo. Alimentos almacenados en recipientes herméticos, frascos de hierbas secas, paquetes de herramientas cuidadosamente envueltos e incluso armas hechas a mano, descansaban en silencio como si esperasen un día que Noah creía seguro que llegaría. ¿Por qué guardaba esas cosas en secreto? ¿Qué temía que se acercaba y que nadie más podía ver? Cada recipiente parecía tener un significado. Había arroz medido y sellado como si estuviera destinado a durar años. Había botellas de agua equipadas con filtros que Noah mismo había construido. A su lado había cuerdas trampas y cuchillos afilados con meticuloso cuidado. Estaba planeando Noé un desastre, un futuro en el que la supervivencia dependería de la previsión.
¿O era solo el instinto de un hombre que había vivido tanto tiempo en la naturaleza que no confiaba en nadie más que en sí mismo para estar preparado? Lo más sorprendente de todo eran las armas hechas a mano. Elaboradas con madera, metal y hueso, no parecían simples herramientas. Parecían obra de alguien decidido a defenderse de amenazas invisibles. La familia no podía evitar preguntárselo. Esperaba Noé que el peligro llegara a su puerta. Había visto algo o intuido algo que nunca había revelado. ¿Por qué si no iba a esconder armas donde nadie las encontraría? En otro rincón ocultos bajo un falso panel, había fardos de equipo de supervivencia que parecían de precisión casi militar. Había mantas bien enrolladas, encendedores sellados contra la humedad y mapas marcados con extrañas líneas y círculos. Los mapas planteaban preguntas aún más importantes. ¿Por qué Noé había marcado lugares específicos en lo profundo del bosque? ¿Eran rutas de escape o lugares a los que pretendía llevar a su familia si algo salía mal? El escondite no era simplemente una colección de provisiones. Era una declaración, un mensaje silencioso, escrito a través de la preparación. Hablaba de un hombre que vivía con un ojo en el presente y otro en el futuro. ¿Pero qué veía Noé en ese futuro? Creía que el desierto les traicionaría. Temía que los forasteros se entrometieran en su vida. ¿O era algo más personal, una batalla interior para la que se preparaba pero de la que nunca hablaba en voz alta? La familia estaba asombrada pero también inquieta. Siempre habían sabido que Noé era poco corriente. Pero este descubrimiento añadió otra capa a su misterio. ¿Era un visionario que les protegía de pruebas que aún no podían imaginar? ¿O era un hombre atormentado por un miedo tan fuerte que tuvo que construir un arsenal secreto contra ellos? El alijo de supervivencia reveló la brillantez de Noé en la planificación, pero también revelaba una soledad que se aferraba a cada elemento oculto. Y la pregunta que persistía era simple. ¿Para qué tormenta se estaba preparando Noé? ¿Y por qué creía que la afrontaría solo el baúl de los recuerdos? Tras descubrir el escondite de supervivencia de Noah Brown, la familia pensó que había visto la parte más impactante de su mundo oculto. Sin embargo, a medida que se adentraban en la cabaña, sus ojos se posaron en algo mucho más personal. Empujado contra la pared del fondo medio cubierto de polvo y cubierto con una vieja manta, había un gran baúl de madera. Parecía envejecido con las esquinas desgastadas por el tiempo y una superficie con arañazos que denotaban que había sido transportado, trasladado y custodiado durante años. ¿Por qué lo había escondido Noé en un lugar tan secreto? ¿Qué historias podía contar un baúl así que ni siquiera los miembros más cercanos de su familia habían oído nunca? Cuando se sacó el baúl y se levantó la tapa con cuidado, el aire de la cabaña pareció cambiar. Dentro no había armas, ni herramientas, ni planos, ni artilugios, sino trozos de una vida cuidadosamente conservada. Cartas bien dobladas, dibujos amarillentos por el paso del tiempo y fotografías metidas en sobres contaban una historia tierna e inquietante a la vez. ¿Por qué Noah ocultaba estos fragmentos de memoria a las personas a las que pertenecían? ¿Los protegía o se protegía a sí mismo? Entre el contenido había viejos cuadernos de su infancia, llenos de bocetos que presagiaban la mente inventiva en la que se convertiría más tarde. Había notas escritas con la mano insegura de un niño que soñaba con crear más de lo que la naturaleza podía ofrecer. Revelaban estos escritos un anhelo que Noé nunca se atrevió a expresar. Sentía ya que era diferente, destinado a ver el mundo a través de unos ojos que nadie a su alrededor compartía. También había cartas. Algunas eran de familiares que se habían ido hacía tiempo, y sus palabras eran un consuelo y una guía a lo largo de los años. Otras parecían escritas por el propio Noé, pero nunca las envió.
¿Por qué había decidido escribirlas y no entregarlas? ¿Por qué había decidido escribirlas pero no entregarlas? Eran mensajes de amor, arrepentimiento o incluso miedo. Creía Noah que las palabras no enviadas eran más seguras que las palabras expuestas. En el fondo del baúl había una colección de pequeños objetos que parecían insignificantes, pero que tenían un significado profundo. Una navaja rota, un juguete descolorido, algunas piedras pulidas por los ríos y una cruz tallada a mano en madera. No eran tesoros de riqueza, sino tesoros de memoria. Cada pieza parecía anclar a Noé a momentos de su pasado. Pero ¿por qué esconderlos en un baúl ocultos a la vista? ¿Era porque recordarlos le resultaba demasiado doloroso? ¿O porque temía que los demás no comprendieran el peso que estos pequeños objetos tenían en su corazón? La familia permaneció en silencio mientras examinaba el contenido. No era el Noé que creían conocer. Se trataba de un Noé que sentía profundamente que llevaba los recuerdos como un frágil cristal temeroso de que se hicieran añicos si se dejaban a la intemperie. El baúl era más que un contenedor de objetos, era el contenedor de un alma de momentos congelados en el tiempo. Y la pregunta más acuciante persistía en el silencio. ¿Qué dolor o miedo llevó a Noah a guardar estos recuerdos en secreto? ¿Y qué pasaría si finalmente salieran a la luz? Los diarios codifican. Si el baúl de los recuerdos reveló el corazón de Noah Brown, el siguiente descubrimiento desveló los pasillos ocultos de su mente. Escondidos en un rincón apilados ordenadamente en un cajón de madera, había docenas de diarios. Algunos estaban encuadernados en cuero, otros en simples cuadernos, pero todos llevaban la inconfundible marca de la mano inquieta de Noé. A primera vista parecían escritos corrientes. Sin embargo, cuanto más los examinaba, la familia más claro quedaba que aquellos diarios eran cualquier cosa menos corrientes. ¿Por qué Noé había llenado tantas páginas con símbolos códigos y dibujos crípticos? ¿Qué secretos creía que tenían que estar escritos de tal manera que solo él pudiera entenderlos? La escritura era precisa, casi obsesiva. A menudo las frases empezaban con claridad, pero luego se convertían en cadenas de símbolos extraños y números deletreados con palabras. Junto a ellos aparecían diagramas flechas que apuntaban en direcciones que tenían poco sentido para el ojo inexperto. Algunas páginas contenían largas listas de preguntas escritas, casi como acertijos destinados solo a él. ¿Intentaba Noé comunicarse con alguien, o escribía para preservar pensamientos que de otro modo temía que cayeran en el olvido? ¿Podrían estos diarios contener advertencias, o eran simplemente las cavilaciones de un genio demasiado agobiado para expresarse con claridad? La familia intentó leerlos en voz alta, pero la confusión no tardó en apoderarse de ellos. Pasajes enteros carecían de sentido como si hubieran sido escritos en un lenguaje inventado únicamente por Noé. ¿Por qué tanta complejidad, a no ser que tuviera que ocultar algo desesperadamente? Si estos diarios eran solo para él, ¿por qué se esforzaba en disfrazarlos con un código tan elaborado? Algunas entradas sugerían planes de supervivencia, rutas a través de la naturaleza, marcadas con símbolos codificados. Otros parecían ser registros de experimentos que había llevado a cabo detallando los resultados de una manera demasiado compleja para que cualquier otra persona pudiera seguirlos. Luego había páginas llenas de pensamientos que parecían personales, confesiones de sentimientos y temores cuidadosamente ocultos bajo capas de palabras crípticas. Estaba Noah confesando verdades que no se atrevía a decir en voz alta. Estaba dejando tras de sí un rastro de pistas que solo alguien con paciencia y perspicacia podría desentrañar. Cuanto más pasaban las páginas, más inquieta se sentía la familia. Una cosa era esconder provisiones o guardar planos bajo llave, pero ocultar los propios pensamientos bajo capas de código
sugería que se trataba de un hombre profundamente conflictivo. Tenía miedo Noé de que alguien pudiera leer algún día sus verdaderos sentimientos. O creía que sus conocimientos eran demasiado peligrosos para ser revelados abiertamente. Los diarios eran a la vez un escudo y un espejo. Reflejaban la brillantez de Noé, pero también le impedían ser plenamente conocido. Cada símbolo era como una puerta cerrada, cada línea, un rompecabezas que pedía ser resuelto. La familia solo podía preguntarse: si alguien llegara a descifrar los diarios de Noah, ¿qué verdades descubriría? ¿Encontraría genialidad o hallaría locura oculta a plena vista? La habitación oculta. Los diarios ya habían dejado a la familia tambaleándose, pero en la cabaña de Noah Brown había otra revelación esperando a ser descubierta. Mientras inspeccionaban las paredes y el suelo, algo curioso les llamó la atención. Una sección de la pared de la cabaña no sonaba igual que el resto al golpearla. La madera resonaba de forma hueca, como si ocultara un espacio secreto tras ella. ¿Por qué iba Noé a llegar tan lejos para disimular una parte de su casa? ¿Qué podía ser tan importante para que sintiera la necesidad de construir una pared falsa para ocultarlo? Con un esfuerzo cuidadoso, la familia presionó contra las tablas hasta que una se aflojó y se abrió. Detrás no había solo un hueco o un espacio de almacenamiento. Era toda una habitación oculta pequeña, pero cuidadosamente construida a un lugar que Noé tenía la clara intención de que permaneciera sin descubrir. La familia se quedó helada al darse cuenta de lo que estaban viendo. ¿Por qué Noé había mantenido esta habitación apartada del resto del mundo? ¿Y qué había estado haciendo dentro de ella en total secreto? La habitación en sí era inquietante por su precisión. Las paredes estaban forradas de estanterías apiladas ordenadamente con frascos, herramientas y más inventos de Noé. Había un banco de trabajo lleno de proyectos inacabados, cables trenzados y trozos de metal con formas que nadie podía reconocer a primera vista. En un rincón había una silla frente a un escritorio cubierto de cuadernos y extraños artilugios. Pasaba Noah noches interminables aquí trabajando solo mientras el resto de la familia dormía. ¿Qué estaba creando en esta cámara oculta que creía que debía mantenerse alejada de todas las miradas? Más inquietantes aún eran los objetos que sugerían que había pasado largas horas dentro de esta habitación sin que nadie lo supiera. En el suelo había un pequeño saco de dormir. A su lado una linterna y envoltorios de comida vacíos. ¿Era esta habitación algo más que un taller? Era un lugar donde Noé buscaba refugio retirándose a un mundo privado en el que ni siquiera sus parientes más cercanos podían entrar. Y si era así, ¿qué decía eso sobre su estado de ánimo? La familia murmuraba entre sí preguntándose en voz alta qué revelaba esta cámara secreta sobre su hermano. Algunos creían que era una prueba de genialidad, una prueba de que Noé había estado construyendo en silencio y preparándose para algo grandioso. Otros sintieron inquietud, convencidos de que tal secretismo insinuaba temores que Noé nunca se había atrevido a confesar. ¿Por qué construir toda una habitación oculta a menos que creyera que el mundo exterior era inseguro? ¿Qué peligros había imaginado Noé que le hicieron refugiarse tan completamente en este espacio secreto? Cada objeto de aquella habitación tenía su peso. Cada herramienta, cada boceto, cada creación inacabada hablaban de una mente que nunca descansaba. Sin embargo, bajo el asombro y la curiosidad, yacía una pregunta escalofriante. Si Noé pudo esconder algo tan importante delante de sus narices, ¿qué más había ocultado que ellos aún no habían encontrado? La habitación oculta era algo más que madera y clavos. Era un mundo dentro de otro mundo, un lugar donde el genio de Noah y su secretismo se unían de un modo que nadie había esperado. Y mientras la familia permanecía en silencio,
una pregunta se negaba a salir de sus mentes. ¿Habían descubierto realmente todos los secretos de Noah o solo habían empezado a arañar la superficie, el shock y la comprensión? Los descubrimientos en el interior de la cabaña de Noah Brown habían pasado de sorprendentes a sobrecogedores. Los planos habían mostrado una brillantez oculta. El alijo de supervivencia había revelado a un hombre preparándose para tormentas que nadie más había visto. El baúl de los recuerdos había desvelado un corazón tierno que anhelaba relacionarse pero temía exponerse. Los diarios codificados habían insinuado pensamientos demasiado profundos y reservados para que otros los comprendieran. Y la habitación oculta había echado por tierra todas las suposiciones de la familia sobre la vida de Noah en el desierto. Mientras permanecían juntos en silencio, rodeados de inventos, códigos, armas y recuerdos, empezaron a darse cuenta de que quién era el hermano que creían conocer. ¿Quién era el hermano que creían conocer? Habían llegado a entenderle de verdad alguna vez. Al principio hubo asombro. ¿Cómo podía un hombre crear tanto, prepararse con tanto cuidado y proteger su mundo interior con tanta determinación? No se podía negar su genio. Sus inventos, sus diarios y su taller secreto demostraban que Noé poseía una mente muy superior a la de su entorno. Sin embargo, junto con el asombro, llegó la inquietud. ¿Por qué había preferido el secreto a la confianza? ¿Por qué vivía como si se estuviera preparando para batallas que el resto de la familia ni siquiera sabía que existían? ¿Les estaba protegiendo Noé? ¿O se estaba protegiendo a sí mismo de ellos? Los hermanos intercambiaron miradas cargadas de preguntas que no podían formular fácilmente en voz alta. Algunos vieron en el secretismo de Noé la sombra del miedo. ¿Acaso había luchado contra angustias demasiado profundas para compartirlas? ¿Acaso el peso de ser diferente en una familia basada en la simplicidad le había obligado a crear su propio mundo? Otros vieron fuerza y visión. Tal vez Noé había cargado con una responsabilidad que ellos nunca habían reconocido, preparándose en silencio para un futuro que solo él podía imaginar. ¿Cuál de las dos visiones era la verdadera? ¿Podían coexistir en un mismo hombre el asombro y el miedo? El peso emocional se hizo más profundo al considerar el coste de tal aislamiento. Mientras se reían juntos alrededor de las hogueras, Noah se había encerrado en habitaciones ocultas y diarios secretos. Mientras se enfrentaban a los retos como una familia, él se había estado preparando en silencio para peligros que no había expresado. ¿Era su silencio un escudo para protegerlos de las preocupaciones o un muro que los aislaba de su corazón? Habían permitido sin saberlo que Noah llevara cargas que nunca debieron llevar solos. Cada descubrimiento en el interior de la cabaña era una revelación, pero también una pregunta. Y la pregunta más dolorosa no era sobre lo que Noé había construido o lo que había ocultado, sino sobre por qué había decidido mantener a su familia a distancia. Creía que no lo entenderían. Temía ser juzgado, rechazado o ridiculizado. ¿O era simplemente Noé, un hombre cuya mente y corazón eran demasiado complejos para ser compartidos por completo? La conmoción de lo que encontraron fue innegable, pero la mayor conmoción fue darse cuenta de que Noah había vivido con misterios tan cerca y a la vez tan lejos de los que más le querían. Y ahora les quedaba preguntarse, ¿qué sería de esos secretos ahora que habían sido revelados el legado de la cabaña? Cuando la familia salió por fin de la cabaña de Noah Brown, sus corazones no solo sentían el peso del descubrimiento. Habían entrado esperando tal vez echar un vistazo a las inusuales costumbres de Noah, pero salieron con una comprensión totalmente nueva del hombre que creían conocer. La cabaña ya no era solo un refugio construido en el desierto, era una cámara acorazada de secretos, un museo de recuerdos y una fortaleza de invenciones. ¿Qué significaba esto para el lugar de Noé en la familia? ¿Qué legado dejaría no solo para sus seres queridos,
sino para todos los que escucharan su historia. Los planos revelaban una mente que soñaba con futuros nunca vistos. El alijo de supervivencia mostraba un corazón que temía a las tormentas antes de que se acumularan las nubes. El baúl de los recuerdos hablaba de heridas y añoranzas que el tiempo no había borrado. Los diarios escritos en clave insinuaban pensamientos demasiado complejos o demasiado privados para ser revelados. Y la habitación oculta era la prueba definitiva de un hombre que vivía en dos mundos: el mundo que todos podían ver y el mundo que él guardaba para sí mismo. Era esta dualidad un don o una carga que Noé soportaba en silencio. Cuando la familia reflexionó, se dio cuenta de que el secretismo de Noé no solo tenía que ver con la protección o el miedo, sino también con la identidad. Había elegido vivir de otra manera, ver la vida con ojos formados por la imaginación, el dolor y la visión, Mientras otros encontraban consuelo en la comunidad, Noah buscaba solaz en la soledad. ¿Era esta una debilidad de la que compadecerse, o una fortaleza que le permitía crear lo que nadie más se atrevía? La propia cabaña parecía resonar con respuestas tácitas. Sus paredes soportaban el peso de su determinación. Sus compartimentos ocultos susurraban noches de trabajo silencioso. Sus secretos revelaban tanto la brillantez como la soledad de un hombre que luchó con la vida de un modo que las palabras no podían captar por completo. ¿Podía la familia aceptar que el camino de Noé no les permitía comprenderlo por completo? Podían honrar su mundo oculto sin necesidad de explicar cada misterio. Al final, el legado de la cabaña de Noé era algo más que los impactantes descubrimientos de su interior. Fue un recordatorio de que cada persona lleva en su corazón habitaciones ocultas. Algunas habitaciones albergan alegría, otras dolor, y otras guardan sueños demasiado frágiles para compartirlos. La cabaña de Noé era simplemente la expresión exterior del mundo interior que había construido con el tiempo. Y aunque conmocionó a los que entraron, también les invitó a mirar más de cerca, a hacerse preguntas más profundas y a comprender que la verdadera intimidad requiere algo más que un espacio compartido. Requiere confianza compartida. Mientras se alejaban, una verdad permanecía. La cabaña había revelado muchas cosas, pero la esencia de Noah seguía siendo en parte un misterio. Tal vez ese fuera su mayor legado: recordar a los que le rodeaban que cada vida es más compleja de lo que parece y que cada alma guarda secretos que tal vez nunca se conozcan del todo. Y entonces la pregunta permaneció: ¿fue el mundo oculto de Noé una advertencia, un regalo o una historia aún por contar? Comparta su opinión en los comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.